Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, gente de fútbol. Y sí, toca hablar de dos temas, uno del Barcelona y otro del Real Madrid, ¿no? Y la verdad es que el primer tema es ¿cómo poder decirlo? Es una cara de piedra, es una sensación de que estas personas viven en otro mundo, en otro planeta, la verdad, porque el Barcelona está indignado con el arbitraje de Sánchez Martínez porque dicen que es una seguidilla de malos arbitrajes y que Sánchez Martínez fue nefasto el día de ayer. Y la verdad, déjame decirte que no te puedes quejar del arbitraje cuando tienes a Sánchez Martínez, un árbitro que ascendió en la era de Negreira, que está siendo investigado por un tema relacionado al caso Negreira, y también tenías al colorín favorito del Barcelona, Hernández en el VAR. Entonces, ¿qué me estás contando? Cuando claramente te tocaron los dos mejores árbitros que te podían tocar a favor tuyo, ¿no? Y más encima te estás quejando. Yo creo que hay que ser un poco narniano, un poco catanarniano, digámoslo así, ¿no? Hay que ser de la corriente de Mr. Sectán, del Spider Culerdo y de toda esta gente que lo único que hace es contarte un relato, ¿no? Porque literalmente yo no lo entiendo. ¿Cómo te puedes quejar del arbitraje? Pero sin embargo, esta gente lo está haciendo y lo está haciendo a través del Sport. El artículo, como dije, está a través del Sport y dice lo siguiente: indignación en el Barça por otro pésimo arbitraje. El Fútbol Club Barcelona llueve sobre mojado con el colectivo arbitral, un buen talento mostrado por Xavi Hernández desplazándose a Madrid para tender puentes con los colegiados en el transcurso de la última reunión de entrenadores en Las Rozas. Ha recibido como respuestas dos calamitosas actuaciones que en Vallecas costaron 2 puntos y frente al Atlético de Madrid también pudieron poner en peligro la victoria. Sánchez Martínez fue el encargado de dirigir el encuentro ante el Atlético de Madrid. El murciano desesperó a los Blaugrana. El cúmulo de decisiones contrarias al Barça colmaron la paciencia de los culers. Dejó sin señalar como penalti un pisotón de Mario Hermoso a Joao Félix, perdonó la expulsión a Azpilicueta y pitó 2 faltas inexistentes al borde del área del Fútbol Club Barcelona que dieron la opción al Atlético de empatar. En una de ellas, Iñaki Peña voló para desviar al larguero un trayazo de Memphis Depay. La victoria no apaciguó la indignación en el seno del Fútbol Club Barcelona, tanto en el vestuario como en la presidencia. Joan Laporta ya alzó la voz la semana pasada después de que Munuera Montero perjudicara al equipo en Vallecas. El andaluz dio válido el gol del Rayo pese a un fuera de juego posicional en la acción previa y dejó de señalar 2 penaltis, uno por placaje a Lewandowski y otro por un plantillazo a Rafinha en el tiempo de descuento. Laporta calificó en primer lugar el penalti sobre Rafinha como una catedral y añadió posteriormente que no se hubiera puesto el acento en este arbitraje cuando se debía haber hablado del penalti de Rafinha o el que le hicieron a Lewandowski. Si le hubiera pasado esto al Madrid, seguro que se habla toda la semana. El enfado en la cúpula se repitió en el partido ante el Atlético. Además, en esta ocasión hubo un comportamiento en las puertas del vestuario que nadie entendió. En el staff del Barça ya sorprendió que el linier número 1, Raúl Cabañero, se quedara en la puerta de la caseta barcelonista en el descanso, algo inusual en los árbitros, que normalmente se dirigen a su propio vestuario directamente. Cabañero hizo lo mismo en el final del encuentro. El asistente se percató que había malestar en el equipo local, pese a la victoria, y en vez de ir hacia su dependencia, se quedó por si podía escuchar algún comentario. Uno de los miembros del staff de Xavi, su jefe de prensa, Edu Polo, le aconsejó de forma educada que era mejor evitar las tensiones que podía provocar su presencia en esta posición antes de que llegaran los jugadores que estaban celebrando la victoria aún en el césped. Sin embargo, las buenas intenciones del cuerpo técnico del Barça no fueron compartidas por Cabañero, que avisó por el pinganiño a Sánchez Martínez, quien se sumó a la puerta del vestuario y pidió a Polo que se identificara, ya con la presencia de Xavi, quien dijo que era su jefe de prensa. El murciano lo recogió en el acta evitando solucionar la situación a través del diálogo. Los futbolistas fueron llegando a la caseta asombrados por la actitud de los colegiados, además de haber sufrido en sus carnes sus despropósitos. Aún tuvieron que ver cómo la liaban con los miembros del staff barcelonista. Fue la puntilla al otro día en que en el Barça fue víctima de un mal arbitraje. A ver, mira, yo creo que si eres un equipo corrupto que ha pagado por más de 20 años al segundo del CTA, el que te arregló todos los partidos, el que te hizo ganar todos los títulos a nivel local, y también eras uno de los que tenía trato con el turco este de la UNICEF que te hizo ganar 3 Champions, yo creo que tú no tienes derecho a quejarte del arbitraje.
Esa es la verdad. Cuando claramente Sánchez Martínez es un árbitro que está siendo investigado por el caso Negreira. Al igual que Hernández Hernández. Ambos estaban ayer. Sánchez Martínez estaba en la cancha arreglando el partido al Barcelona. Y tenías al Colorado atrás, a Hernández Hernández en el VAR también, ignorando todas las acciones posibles a favor del Atlético de Madrid. Porque esta gente te habla, por ejemplo, del penal, que yo creo que es penal de Mario Hermoso a Joao Félix porque le mete un planchazo. Hay que decir las cosas como son. A mí me parece penal, pero también hay que hablar de que Araujo se tuvo que ir expulsado ayer. Araujo fue a reclamar después de una falta que ellos dicen que es inexistente, cuando fue una clara falta. La falta existe. Y después Araujo va, reclama, le dan la amarilla, ¿no? Y después básicamente Araujo comete una falta en la siguiente jugada y corta una jugada de peligro para el Atlético. Era la segunda amarilla y se la perdonaron. Se tendría que haber ido expulsado Araujo. Araujo se tendría que haber ido expulsado más de 7 veces en la liga. Y aún está ahí sin ninguna roja. ¿Alguien lo entiende? Y también hay un penal de Jules Koundé al final del partido. Me parece que es al brasileño, al extremo izquierdo. Que fue un centro de Depay, me parece. O de Llorente, no recuerdo bien. Y Koundé va y lo empuja. Sin ningún afán de ir a la pelota. Y dicen, no, es que es un roce de fútbol. Era penal también. Entonces, si te vas a quejar del penal a Joao Félix, si te vas a quejar de muchas cosas como el tema del staff técnico, bueno, ahí ya no me meto porque no sé qué lío tendrían ahí. Yo no sé qué tema tendrían con el vocero de prensa de Xavi ahí. Eso ya no me corresponde. Me corresponde hablar de fútbol en este caso. Y la verdad es que me parece que no tienes cómo quejarte. O sea, no puedes ser tan, no sé, tan hipócrita de venir a quejarte de los arbitrajes cuando eres uno de los clubes que ha sido más favorecido y por algo te dicen el FC Negreira, ¿no? Y en otra noticia se habla ya de la sustitución de Álava, que al parecer el Real Madrid quiere comprar a otro central porque consideran que Militao no va a dar con el nivel, porque la lesión de Militao es muy grave. Esa es una realidad. Y también consideran que el nivel de Álava es muy bajo, por lo tanto consideran que Rüdiger va a ser el central titular, o por lo menos es lo que dice el artículo, ¿no? Y ante eso quieren traer a un futbolista que es un central del Bayer Leverkusen que se llama Jonathan Tah. La verdad, yo no lo conozco, habría que analizar al jugador, pero creo que hace muy bien el Madrid en no confiar en Militao, porque Militao antes de la lesión ya venía mal, es un jugador muy irregular que te hace temporadas buenas y otras muy malas. Entonces también hay que considerar que ahora no tiene rodilla literalmente y va a ser igual que Gavi, ¿no? Van a correr muy poco, van a ser jugadores que después de la lesión la carrera se les va a ir un poquito a la mierda, entre comillas. Por lo tanto hay que tener un plan B, un plan C también, digámoslo así, ¿no? Porque creo yo que en este caso Militao no va a volver a ser el mismo, jamás va a volver a ser el mismo jugador. A ver, que una lesión a los meniscos es menos complicada cuando eres central, pero igual Militao tiene que correr. Y cuando vaya a trabar, cuando vaya fuerte, cuando tenga que saltar, o sea, ahí se va a notar la lesión, ¿no? Por lo tanto, creo yo que el Madrid hace muy bien en fijarse en Jonathan Tah. Yo no lo conozco, pero imagino que es un buen central porque el Bayer Leverkusen está haciendo una muy buena campaña, le está yendo muy bien con Xabi Alonso, que posiblemente pueda ser el próximo técnico blanco. Y hay que decir las cosas como son. Militao no está para el Real Madrid, y menos después de la lesión. Y hay que hablar del pésimo nivel de Álava. Yo lo he venido hablando toda la temporada, de que Álava está en un pésimo nivel. También hay que entender que Álava ya lo ganó todo. Álava está en el último episodio de su carrera, ¿no? Por lo tanto, no está mal cambiarlo, no está mal sacarlo, no hay que sentirse mal. Álava ya cumplió con el Real Madrid. Llegó al Madrid y en su primera temporada fue campeón de la Champions. ¿Qué más le puedes pedir a un jugador? Álava ya es leyenda del Real Madrid y si él quiere salir o el club se quiere deshacer entre comillas de él, se le aplaudirá porque fue un gran jugador, pero no hay que quedarse con el pasado. Hay que traer a otro central que esté en forma porque hay que seguir reforzando la plantilla y hay que lograr tener una plantilla competitiva. Hay que renovar a los jugadores. Álava tiene una edad bastante avanzada y por lo tanto no está mal que ya dé un paso al costado. Lo mismo con Toni Kroos, con Modric y con toda la gente. Yo sé que va a ser difícil el post, ¿no? El post de estos jugadores porque son jugadores de época, son jugadores que marcaron una época básicamente y como ellos quizás no vayan a haber otros iguales, ¿no? Obviamente nunca va a haber un jugador igual a otro, pero me refiero con el talento, con la calidad y con la capacidad de ser ganador.
Pero independiente de, el Madrid tiene que renovarse y me parece que esta es la dirección correcta.